Damos inicio a nuestro segmento Debates y Soluciones para hablar precisamente sobre estas sanciones que han dado a conocer la Unión Europea a través del Consejo de la Unión Europea, que estarían aplicándose a individuos nicaragüenses que se han visto relacionados en la violación de derechos humanos alrededor de esta crisis que se viene sosteniendo desde abril del 2018. Para ello se encuentra con nosotros nuestro invitado el día de hoy, Willy. Así es, Michelle Polanco. Vamos a estar abordando este tema con el analista político y también jurista Fanor Avendaño, que nos acompaña esta mañana. Recordemos que meses atrás el embajador saliente de la Unión Europea se retiró con un discurso haciéndole un llamado al presidente de la República a retomar las negociaciones para encontrar una pronta salida a nuestro país, y ahora estamos lamentablemente en esta etapa donde se ha anunciado un marco de posibles sanciones de la Unión Europea para nuestro país. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Qué bueno que pueda estar aquí con nosotros. Aquí. La Unión Europea tiene mucha importancia para nuestro país, pero hablemos específicamente sobre ese marco de sanciones que podrían estar siendo dirigidas para funcionarios nicaragüenses. ¿Qué implica la Unión Europea con ese tipo de medidas y el papel, pues, prácticamente que ellos, la incidencia que tienen en nuestro país? Algo muy, pero muy importante que hay que tomar en cuenta es que la Unión Europea tiene no décadas de relaciones con América Latina y con Centroamérica, son siglos. Hay que entender ese contexto primero. La génesis de esa relación viene desde lo que unos denominan la conquista, ¿verdad? Otros tendrán otros calificativos, pero en función de eso viene. Ahora, ¿quiénes han estado más vinculados con Centroamérica y propiamente Nicaragua? Los países que han estado en cooperación, y sobre todo estos países que después de la Segunda Guerra Mundial lanzaron sus miradas para estos países en vías de desarrollo, que le llamaron en su momento otros subdesarrollados, que en el contexto Latinoamérica, África, etcétera, pero con Centroamérica son países, los Países Bajos, siempre de una u otra manera en el intercambio España, Francia, que ha estado indudablemente muy vinculado con estos países, y Alemania. Ahora, cuando se hace todo el esfuerzo de la Unión Europea, también ese esfuerzo va determinado en cómo se relacionan con los países que están en esas vías de desarrollo y tienen aspectos muy comunes. La complejidad de la Unión Europea, que comenzó con la Comunidad Económica Europea, a veces demoró algunas observaciones en materia política para América Latina y propiamente en Centroamérica, pero en todo ese transcurso de tiempo, después la Unión Europea se fue calificando en aspectos muy puntuales y tenía una agenda de carácter de observación a procesos políticos democráticos. Bien, ahora, cuando ya tenemos establecida lo que es la Unión Europea, hay tres instancias importantes: la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Dentro del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo se logra establecer, entre tantas cosas, con los países y áreas del continente, con Centroamérica, lo que se le ha denominado en alguna medida el ADA, o este acuerdo de cooperación y desarrollo, como una especie de tratado de libre comercio. Dentro de eso tienen tres aspectos fundamentales ahí. Tienes lo que es el desarrollo, la cooperación y el diálogo político. Dentro de todo ese marco para Nicaragua y Centroamérica, con la crisis que se dio en el país, los europeos han estado atentos. ¿Por qué? Porque tienen instancias muy importantes, y lo hemos dicho otras veces en este programa. Europa no es un país unilateral que va a dictar ciertas medidas y las va a aplicar a lo inmediato o discrecionalmente. Son procesos muy largos. Y primero hacen políticas de persuasión y de investigación. Son muy preocupados. Incluso tuvimos la visita de los eurodiputados aquí, que incluso visitaron algunos penitenciarios del país, claro, recogieron testimonio, y pues es parte, ¿no?, de ese trabajo que usted está... Y aquí lo analizamos, y cuando se planteó lo que dijeron los honorables diputados, muchas personas dijeron que eso era inadmisible, pero eso es lo que pasó en el momento. Y después vino el proceso de amnistía, que nadie lo iba a aceptar, pero lamentablemente se dio.
de una u otra manera para algunos y afortunadamente se dio para otros. Por lo tanto, la Unión Europea siempre tiene dos características, pero son extremadamente importantes para la población. Uno, que sus mecanismos primariamente son de persuasión. Dos, que no toman medidas a la ligera, sino que tienen que evidenciar los actos. ¿Por qué? Porque es diferente, por ejemplo, a la NICAAD en Estados Unidos, que son tres instancias del mismo Estado. El Congreso, ya consultado con el Senado, la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro. Y punto, se ponen de acuerdo en el mismo país. En Europa son 27 países o cancilleres en ese consejo o en la comisión, según el caso, para tomar una decisión. Y una decisión en la que es la Unión Europea no es fácilmente revertirla. Eso es bien difícil, revertir la decisión que se pueda tomar ahí. Ahora, ¿qué tan común es que estos 27 cancilleres se pongan de acuerdo para aplicar este tipo de procedimientos, este tipo de sanciones a funcionarios de otros países? Porque pues son sanciones severas y que van individualizadas o que estarán siendo individualizadas. Todavía no han publicado o no han dicho a quiénes se estará sancionando. Sí, y además institucionalizada, porque hay instituciones. Pero le quiero decir, esos procesos de sanciones, vuelvo a insistir, en la Unión Europea son selectivas, tienen su tiempo, pero además las repercusiones que ellas puedan tener están en base a disposiciones de previa consulta con el país que va a ser afectado. Eso es muy importante. O sea, le anuncian primero, mire, está pasando esto, pedimos, ¿qué han pedido? Una revisión a la situación de derechos humanos, una situación a la devolución de los ONG y cómo están los derechos civiles y políticos y las reformas democráticas. Pero primero lo conversan y mandan el mensaje para después en esas instancias de la Unión Europea que no son fáciles. ¿Se acuerdan cuando aquella resolución del Parlamento Europeo? Y el Parlamento Europeo no mandata. El Parlamento Europeo con el Consejo Europeo consensúan porque son colegisladores y las aplicadores de esos consensos son la Comisión. Lo curioso, Michelle, y eso hay que decirlo con mucha serenidad, es preocupante lo que pasa. ¿Por qué es preocupante? Porque esta vez está la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Ya no hay instancia europea que no haya sido trastocada con este asunto. Ya el gobierno nicaragüense ha agotado, digamos, todas las instancias, o el Parlamento Europeo, la Unión Europea ha agotado todas las instancias antes de aplicar estas sanciones. Yo sí podría graficarlo de una manera sencilla. Les quiero decir es que ya están doblando las campanas. Ya están doblando las campanas en Europa. Cuando digamos el redoble de campanas, sí va a ser lo dramático. Pero ya están doblando las campanas, ya le están diciendo, y en eso debe persuadirse el gobierno del presidente Ortega, decir, ¿cómo buscamos los mecanismos para disminuir? Porque recordemos, hay algo muy importante en ese acuerdo en Centroamérica y Europa. Hay 12 puntos en el diálogo político que en base a ese instrumento ya firmado de cooperación, desarrollo y colaboración es que van a actuar el Consejo Europeo y la Comisión Europea, porque ya el Parlamento Europeo jugó su rol. Es por ello que en esta comunicación que han brindado a los medios de comunicación urgen al gobierno y a todas las partes, incluyendo a la oposición, que de forma constructiva convoquen a un diálogo nacional y eficaz. Por eso usted decía, están doblando las campanas. ¿El redoble sería la lista? El redoble sería más aspecto dramático. Yo siempre he dicho, las sanciones a quien menos afectan son a los que señalan individualmente. Por eso es que hemos tenido siempre una posición sobre las sanciones muy diferente a otros actores y sectores del país. La sanción a quien menos afecta es al individuo mismo en lo particular, en lo personal. Las sanciones en cualquier aspecto en Nicaragua afectan la imagen país y la marca país. Pero la imagen país, por ejemplo, en el país que presentamos
por decir así, ante el turismo internacional, que vivimos en parte del turismo. La marca país es la inversión. Ahora, cuando redoblaran las campanas, no solamente hay sanciones. Fíjense qué importante lo que plantea ahí. Hay una especie de congelación de bienes, hay congelación de relaciones comerciales, porque no solamente es el individuo, hay instituciones y después dice si hay personas que están o instituciones actuando también contra esta disposición, va a haber en cierta medida un parqueo en base a esa relación comercial o económica y financiera. Entonces lo que hay que hacer es buscar los mecanismos de diálogo interno y diálogo internacional también. Ya se plantea obligadamente en Nicaragua un diálogo internacional, dirán muchos. ¿Y por qué se mete la Unión Europea en estos asuntos internos? ¿Y quiénes son los europeos? Si lo que hicieron fue invadirnos en la conquista, etcétera, etcétera. La cuestión es que hubo un tratado que lo firmamos los países miembros. Y en el marco de ese tratado están 12 articulados, entre otros, que es el diálogo político, y también hay cosas vinculantes en el área de comercio, en el área de cooperación y desarrollo. ¿Podemos decir que estas sanciones podrían ser catastróficas para Nicaragua? Sí, serían algo que hay que pensarlo mucho, porque aunque nuestro no sean principal generales, socio comercial, ya tenemos problemas. Nuestro principal socio comercial. Nuestro segundo socio comercial depende de nuestro principal socio comercial y de Europa. Entonces, por lo tanto, tenemos las puertas cerradas. Es muy diferente que vayamos a buscar el filete a China, en lo que tenemos el filete aquí cerca, en Miami, California, etcétera. No podemos ir a buscarlo extracontinentalmente a China. Eso es lo preocupante. No crean, y eso lo hemos dicho siempre en los análisis, no es tan fácil tener, ¿verdad?, a la plataforma continental a la mano, a 2 horas estamos a los Estados Unidos, que estar a día y medio de China. O sea, desde cualquier perspectiva, pues eso no es. Ahora, expuesto por la Unión Europea, además de convocar o pedir que se llegue a un acuerdo o se reanude un diálogo, también habla acerca de que las sanciones serán para personas o individuos, pero también hay una parte de estos puntos en las que habla de que estas medidas se pueden revocar en caso de un avance positivo y decisivo en materia de derechos humanos. Es decir, la Unión Europea está dejando la oportunidad de revertir este proceso de sanciones. Sí, indudablemente que sí. Y eso es lo que decíamos, tiene una política institucional de persuasión. Pero recordemos que aquí está el triángulo institucional de Europa, que lo te señalaba al principio. Ese triángulo institucional no hay que perderlo de vista. La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Se hizo una muralla, hay una muralla ahí política internacional que tendría que ponerle mucha atención el gobierno del señor presidente Ortega. Hay que ponerle extrema atención, sobre todo lo que usted señalaba, Michelle, el aspecto de los derechos humanos. Parte de lo que dice el comunicado es que están preocupados por la persecución a los expresos políticos. Hay también una preocupación porque dejen activar a los políticamente. Por ejemplo, ayer me explicaba, conversaba con Chester Membreño de Masaya, que ya está activo como expreso político en un partido y es uno de los líderes políticos de Masaya. Pero también nos preocupa muchísimo el caso del señor Marlon Powell en Masaya, que está siendo asediado, Marlon, independientemente de su postura política. Nos preocupa mucho el asedio a la familia de Byron Estrada en León, a su mamá, a su abuelita, a la cual le mando un abrazo a la abuelita de Byron. Pero nos preocupa porque si ya salió, si ya está amnistiado, no puede haber asedio. Esa preocupación se puede evitar, como se han evitado, y hay unos avances en otro aspecto, porque hay que ver, hay gente que no está siendo asediada, y hay gente que está saliendo y entrando al país y fueron presos políticos y presas políticas. Entonces, lo que hay que ver es los puntos donde hay que preocuparse, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender, porque no es una materia absoluta, sino que hay variables, y en esas variables también, en ese reacomodo, el gobierno tiene que tener una estrategia como más coherente.
Ahora, llama la atención incluso que una de las últimas cercanías que ha tenido el gobierno de Nicaragua en materia diplomática fue la visita que hizo el canciller Denis Moncada a Italia, y donde le puso la vicecanciller restituir el diálogo nacional y liberar a los presos políticos. Es decir, siempre va con esa misma línea de decirle el llamado al gobierno para que encuentre una pronta salida de la crisis. Sí, por lo último, los presos políticos que faltan es muy importante para la Unión Europea. Y lo otro del diálogo. En el diálogo quiero recalcar algo que es importante y que a veces se evade por algunos actores. La Unión Europea, en este caso, vean el aspecto del comunicado del diálogo, dice los sectores de oposición, incluyendo a la Alianza Cívica. Han hecho parecer, y eso es malo, engañarnos a la inversa. La cultura que hay en la Unión Europea es la cultura de partidos políticos y de espacios políticos que se ocupan esos instrumentos políticos por excelencia que son los partidos. Por lo tanto, si se sigue en esa línea de decir que la vanguardia política de este acontecimiento es la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, están perdiendo la perspectiva. Este es el primer comunicado donde la Unión Europea pone en segundo plano a la Alianza Cívica. Fíjese qué importante, porque dice sectores de la oposición, incluyendo a la Alianza Cívica. ¿Qué quiere decir? Que es un diálogo inclusivo. Ese es el mensaje que manda. Los europeos no te mandan comunicados impositivos, pero son comunicados diplomáticamente muy firmes. ¿Estaría la Unión Europea apostando a un diálogo o solicitando un diálogo, sugiriendo un diálogo con los partidos políticos tradicionales nicaragüenses? Fíjese, Michelle, que en materia diplomática y con una lectura objetiva, lo solicita con prioridad. Y hay que tener claro, y es muy importante porque este es el medio de comunicación que más llega a toda la población. Y a la población hay que decirle las cosas en base a realidades. Va a haber un diálogo político con una prioridad de partidos políticos. Ahí donde está el reto de cómo se van a renovar los partidos políticos. Ese es el gran reto. Cómo se van a reinyectar, cómo se van a trastocar los partidos políticos para hacer un planteamiento. Porque la salida que viene es un diálogo político con un escenario de partidos políticos. Y ahí es donde no debe estar la soberbia de los partidos políticos. Y hay que incluir a la Alianza Cívica y hay que incluir también a la Unidad Azul y Blanco. ¿A su juicio ese diálogo podría ser a finales de este año o posiblemente hasta el otro? Es muy difícil porque nuestra política es volátil, pero es necesario. Los plazos se están venciendo. Como te señalaba, las campanas están doblando. Y si esperamos el redoble de las campanas, puede ser trágico el final. Un diálogo con los partidos políticos como están conformados en estos momentos puede generar credibilidad, puede salir algo bueno para la población nicaragüense. Independientemente de la credibilidad, en primero, pragmáticamente es lo que se va a dar. En segundo, quienes históricamente han logrado en toda América Latina, inclusive en Europa, y grandes acontecimientos son acuerdos políticos con los instrumentos de la sociedad para el quehacer de la acción que son los partidos mismos. Ahora, lo que tiene que estar la población es vigilante. Aquí ya hubo un acuerdo con partidos políticos y lo hizo en base a lo que se dio de Esquipula II. Ya se hizo un acuerdo y la población estuvo, ojo, con ese acuerdo. La división de los partidos, y si quizás la disolución se vino después del triunfo con doña Violeta, pero 14 partidos políticos se pusieron de acuerdo en una agenda común para un proceso de democratización, incluyendo también en ese proceso de democratización al partido de gobierno en ese entonces. Ese es el producto de Esquipula, creo yo, y no hay que tenerle pánico a ese acuerdo, que tenemos que hacer un acuerdo incluyente. ¿Por qué? Porque ahora ya no solo son partidos políticos, ahora son jóvenes, mujeres, grupos feministas, grupos de la diversidad. Son grupos extremadamente beligerantes los que han hecho todo un movimiento social. Ya no puede haber un acuerdo sin tomar en cuenta a los sectores de la diversidad.
Ya no puede haber acuerdo en este país desde ningún punto de vista si no se toma la beligerancia del movimiento feminista. Ya no puede haber acuerdo sin los campesinos. O sea, sería engañarnos solo, como también sería engañarnos si no hay acuerdo donde estén los instrumentos de participación democrática y política por excelencia, que son los partidos mismos. Don Fanor, vamos a escuchar audios que nos han enviado nuestros amigos televidentes. Siempre les pedimos que lo hagan de manera respetuosa y a la mayor brevedad posible, máximo 30 segundos. Vamos a escuchar el primero de los audios. Buenos días. Espero que Dios lo bendiga a todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué siempre hablamos de sanciones y no hablamos mejor de cómo sacar al país adelante, sino que lo alegramos por las sanciones? Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente de los audios. Buenos días, licenciado Fanor Avendaño. Quiero hacerle un par de preguntas rapidito. Estas sanciones ayudan a socavar, ¿verdad?, las intenciones del señor Daniel Ortega y sí, también a la vez que los 500 millones de dólares que le dio el BCE al señor comandante, también esto que hace la Unión Europea resta, ¿verdad?, al préstamo que le ha hecho el BCE, sí resta, ¿verdad?, porque usted sabe que hay sanciones económicas y todo, y por todo, quería saber cuáles son los efectos, pues, de todo esto. Muchas gracias. Vamos al tercero y último de los audios. Buenos días, señor del Canal 10. Buenos días, el invitado Fanor Avendaño. Una de mis preguntas sería, cuando la Unión Europea dice que va a sancionar a personas, pues, independientes y a instituciones, sería que sancionarían a la policía como institución y al ejército, que son los que han tenido que ver en las represiones contra la población. Y lo otro es que en cuánto tiempo se dan esas sanciones, cuánto tiempo dilatan para ser ejecutadas. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a usted, amigo televidente. Bueno, respondamos al primero. Pues no percibí alegría en ninguno de los tres que estamos aquí, ¿verdad?, en cuanto a las sanciones. Pero bueno, decían, ¿por qué hablan tanto de las sanciones y no cómo sacar al país de esta crisis? Bueno, indudablemente que son mecanismos internacionales que en vez de invadirte, en vez de mandarte una tropa, ¿verdad?, hacen una presión. Pues hay que hacer. Otra cosa es, lamentablemente, cuando se hacen acuerdos internacionales, convenciones, tratados, y hay cláusulas que los organismos, en este caso es la Unión Europea, como plataforma de países en Europa, te dice, bueno, si firmaste conmigo esto, indudablemente que yo te voy a seguir ayudando en tanto cumplas con lo que hemos escrito y acordado en las partes. Ahora bien, lo de las sanciones es muy relativo. Hay sanciones si hay crisis en un país, hay sanciones si creéis que hay una percepción de violentar un Estado democrático, constitucional, un Estado social de derecho, pero también a veces hay sanciones cuando no caben y no dejan que un país soberanamente se pueda desarrollar. Con Nicaragua, el tema a nivel internacional, lamentablemente, estamos vistos como un país que tiene un déficit de garantías de derechos humanos. ¿Y esto por qué? Porque Nicaragua es suscriptora, Nicaragua es firmante de esas obligaciones internacionales de preservar los derechos humanos. Entonces, en la medida que aquí no entre la CIDH, en la medida que aquí no esté el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en la medida que no estén los grupos de expertos, en esa medida vamos a ser cuestionados. Eso sí lo hemos dicho con mucha firmeza. Esos grupos, de una u otra manera, tarde o temprano tendrán que venir. Y la mejor manera que vengan esos grupos es inclusive aquí que la comisión, qué sé yo, o la Procuraduría de Derechos Humanos pueda invitarlos a estos organismos y que realicen su trabajo de manera transparente y que tengamos como Estado también y como instituciones como presentar nuestras evidencias también en nuestros reclamos y nuestras respuestas. Pues esto es de una y otro lado, pues.
El siguiente televidente hablaba de cómo estas sanciones que estarían aplicando la Unión Europea podría contrarrestar el apoyo que el gobierno está recibiendo por parte del BCE a través del financiamiento. El gobierno ha recibido recientemente una cantidad importante de dinero para continuar sus gestiones y la relación que esta tiene. Bueno, recordemos que hay organismos bilaterales, multilaterales y hay instancias de cooperación también en donaciones. Nicaragua como Estado está visto y ha cumplido sus obligaciones, pero además de eso no es fácticamente que suspender un préstamo que ya estaba preaprobado, y lo hemos explicado otras veces. Los préstamos internacionales a veces demoran de 3 a 5 años. Y si ya está un préstamo y cumplió los requisitos, autoritariamente un organismo no los puede suspender. Uno. Y otro es que yo creo que jamás deberíamos de alegrarnos que no tengamos un financiamiento de un banco para el desarrollo del país, porque nos afecta a todos y a todas. El problema político lo vamos a resolver en elecciones. Si suspendemos todos los préstamos y empréstitos de todos los bancos internacionales fuertes, el nuevo gobierno se va a encontrar en la realidad que va a tener que esperar 5 años, o sea, todo su periodo para que vuelvan a venir préstamos. La última pregunta decía que si estas sanciones podrían afectar a la policía, al ejército, y cuánto tiempo le tomará a la Unión Europea aplicar estas sanciones. No solamente a las instituciones que se puedan señalar, también a actores privados. Ahora, son procesos que también los europeos lo van viendo de manera muy objetiva. Por ejemplo, per se, o de sí y ante sí no van a sancionar a la Policía Nacional. Es más, hasta hace pocos meses la policía de nuestro país tenía asistencia de Francia y de España, entre otros países. Entonces, pero analizarían cómo es el comportamiento que se ha hecho, dándole la oportunidad a aclarar y a defenderse inclusive de algunos argumentos, como también los señalamientos que puedan haber al ejército, que no lo ha hecho la Unión Europea. Inclusive no lo han hecho ni los actores más radicales de los Estados Unidos, porque muchas veces se ha especulado y se ha hablado de 50 violaciones a los derechos humanos del ejército, después que son 25, después que son 12 y después que estaban equivocados. Entonces, los organismos internacionales lo que hacen es analizar todos esos expedientes, cada cosa que consideran puede ser una evidencia, y le dan todo un proceso de estudio. A los sectores privados también. Si ya se da una sanción y un actor privado o una institución privada está asociado a esa persona sancionada, trasciende la sanción para ellos también y se traslada. Ahora, todas las organizaciones internacionales y también algunas nacionales han hablado de que la salida de la crisis pasa precisamente por un diálogo. Usted decía que este diálogo que está proponiendo la Unión Europea o que está sugiriendo también podría estar pasando junto con los partidos políticos. Yo le preguntaba qué tanta credibilidad podrían tener estos partidos políticos que durante años han participado, han estado en nuestro país y no han tenido un papel muy beligerante al momento de denunciar las arbitrariedades que el gobierno ha cometido. Bueno, es difícil. En Nicaragua podríamos decir quién puede tirar la primera piedra. Hasta hace 2 años este canal vivía en el país de Alicia y las Maravillas, el Canal 10. ¿Y quién podría condenar al Canal 10 por su línea editorial hace 10 años? La empresa privada pasó 11 años en una alianza en el Estado corporativo, y los partidos políticos han hecho grandes errores desde los tiempos de Zelaya, después de los conservadores, después con Somoza de Baile, y después los partidos políticos lucharon contra la dictadura de Somoza y se destacaron, entre ellos los socialcristianos, el sector liberal de Ramiro Sacasa, los conservadores de Emilio Álvarez, y esa es la tradición. Usted ve la tradición en Emilio Álvarez Montalbán, en Ramiro Sacasa. Solo no hablamos de un lado, solo hablamos del otro, de Orlando Robleto Gallo, de Manolo Morales, de los socialcristianos. Eso. Después vamos al tiempo de los 90. ¿Quiénes lideraron la oposición en los 90?
no fueron los actores sociales, fueron los partidos políticos. Ahora la pregunta es, ¿la oposición quién la está liderando? En realidad no son los partidos de oposición, y en las encuestas hemos visto cómo las personas reconocen en estas otras dos organizaciones, la Alianza Cívica y la UNAV, quienes estarían encabezando prácticamente la oposición. ¿No será que la Unión Europea podría estar hablando de otros sectores, no necesariamente de los partidos políticos tradicionales como el PLC, el Partido Conservador y Ciudadanos por la Libertad, que son los únicos tres partidos que más o menos tienen tendido electoral? No, no habla de tendido electoral, habla de beligerancia política. Los socialcristianos, por decir aquí en este país, tienen beligerancia política. Ustedes van a ver en pocos minutos a Agustín Jarquín, uno de los socialcristianos más destacados de este país, con una gran beligerancia política. Los liberales tienen. ¿Quién no me va a decir que Medardo no es liberal? En Masaya, te mencionaba ahora Chester Membreño, un líder político en Masaya con una gran trayectoria. Y te puedo mencionar montones de líderes políticos que están en los partidos políticos. La muchacha Valle del PLC. O sea, sí hay. Lo que pasa es que muchos de los partidos políticos se trasladaron a los movimientos sociales también a liderar un proceso político. Lo que te puedo decir es algo que es muy importante. Independientemente del cuestionamiento por su reciente pasado, hay que entender que la composición de un diálogo y un arreglo electoral va a pasar por el protagonismo de los partidos políticos, porque quienes van a las elecciones, no se ha inventado otra cosa todavía, son los partidos políticos. Y hay algo que tiene que quedar a veces para la historia. Cuidado, en un momento dado, la Alianza Cívica y la Unidad son los que van a buscar a los partidos políticos. Es bastante complejo a veces, aunque no frustrante, renegar de algo y después buscarlo. Entonces es mejor buscarlo antes y no después, cuando las puertas tienen más sellos y más candados. Bueno, claro, por el hecho de no tener personería jurídica. Así es. Bueno. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, esperamos tenerlo en siguientes ediciones de Acción 10 en la mañana. Ya hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Acción 10 de la mañana en esta segunda parte de debates y soluciones, siempre hablando acerca de las repercusiones y de la posibilidad de las sanciones europeas y las consecuencias que podría tener para nuestro país estas sanciones. En esta segunda etapa se encuentra con nosotros el ingeniero Agustín Jarquín Anaya, también analista político y político nicaragüense. Bienvenido, ingeniero. Buen día, Michelle. ¿Por qué me arruga la cara? Buen día, muchas gracias. Ingeniero, mire, escuchábamos a Fanor anteriormente, él hablaba de que la Unión Europea en este comunicado, el Consejo de la Unión Europea en este comunicado, señalaba a la Alianza Cívica como un segundo interlocutor y que ellos prácticamente, la Unión Europea está planteando la necesidad de un diálogo político con los partidos políticos. La pregunta que le hacía, si esto en realidad se le podría dar esta lectura de esa manera, ¿qué representatividad o qué credibilidad podría tener un diálogo nacional con los partidos políticos tradicionales de la actualidad? Cómo no, Michelle. Primero, gracias por invitarme y me excuso por no haber estado antes, uno un poco por enfermedad, pero ya vamos saliendo de ella con este problema de los resfríos y el dengue, ¿no?, que ha estado azotando al país y a la región también, pero también porque estaba comprometido con unos temas vinculados a la gestión de la energía en Nicaragua. Energía eléctrica, por supuesto, pero energía de otro tipo, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con la energía, lo que usted me señala, porque, bueno, cómo disponemos nuestra energía, la energía de todos los nicaragüenses y los recursos naturales que tenemos para mejorar la calidad de vida de nuestro país, un país bendecido por Dios, por supuesto, con tantos recursos y que necesita una gerencia que aproveche las experiencias pasadas y actuales para que, dado que estamos en las vísperas, conmemoremos el 200 aniversario de la independencia, ya menos de 2 años, con un derrotero muy claro
que nos lleve a proyectar a nuestra Nicaragua, y lo podemos hacer, como un país del cual sea atractivo tener su cédula o de identidad o de residencia. Eso lo podemos hacer y ese es el gran desafío que tiene, por supuesto, el gobierno, pero también la oposición. Cuando hablamos de oposición, que es a lo que se refiere esta última decisión del Consejo de Ministros del Interior de Europa, ¿verdad? Es una decisión muy seria, pero esto nos concierne a todos, por supuesto, primero al gobierno, pero también a quienes manifiestan una opinión crítica o de oposición al gobierno. La Alianza Cívica, la Asociación Azul y Blanco, que ha tenido un reconocimiento internacional, integrada por personalidades que se han destacado en las diferentes actividades donde profesionalmente han trabajado, pero también los partidos políticos. Y en eso, aunque modificando un poco el enfoque, pero coincido con el doctor Avendaño, en que un diálogo que yo veo que va a venir, en eso comparto completamente con el doctor Avendaño, y hay que prepararse para ello, debe de tener como interlocutor el gobierno, por supuesto, a los actores de la Alianza Cívica, pero también en una concertación con los partidos, ¿verdad? Y me refiero a partidos de identidad parlamentaria que tienen un arraigo a nivel de la geografía nacional. Le puedo mencionar 4 pues, que yo distingo, que son el PLC, que después del Partido Sandinista, que tiene una estructura geográfica muy fuerte, es la número 1 en términos de organización, está el PLC, pues, y la conozco con propiedad, no solamente por visitar departamentos y municipios, sino que también, porque como estoy dirigiendo la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Pablo Freire, varios de sus importantes líderes a nivel nacional y a nivel local están cursando ciencias políticas en la universidad, como una segunda carrera en algún caso, y hemos estado en talleres de capacitación a su estructura de capacitación nacional, a sus líderes juveniles también, pero también hablo del Partido Conservador, con quien hemos estado también reunidos, del partido, por supuesto, C por L, ¿verdad? Del partido Yátama, que tiene un arraigo sobre todo en la costa caribe muy importante, y partidos que no tienen personalidad jurídica como los socialcristianos, MRS, etcétera, ¿no? Bueno, el partido del reverendo Saturnino, que tiene menor presencia. Yo creo que estas organizaciones partidarias tienen que hacer ese esfuerzo. Acá, sentado en estos sillones, gracias a la iniciativa de ustedes de entrevistarlo, han estado varias personalidades que señalan las experiencias pasadas. Lo señalaba también el doctor Avendaño, cuando la Coordinadora Democrática, que yo fui protagonista y que luego se transformó en la UNO, ¿verdad? Donde cuando estábamos en la Coordinadora, que fue la primera experiencia en Nicaragua, en la Nicaragua ya, digamos, reciente, de una alianza entre empresarios, estaban las 6 cámaras del COSEP, partidos políticos, estábamos 4 partidos en ese tiempo, sector social, estaba sindicatos, QCTN, que eran grandes en ese momento, y nos transformamos, nos diluimos para constituir la UNO, donde nos juntamos con organizaciones y gente que francamente nos caíamos mal recíprocamente. Ingeniero, ¿es posible un diálogo con todos estos factores, con todos estos sectores, tanto políticos como de la sociedad civil? Es decir, considerando precisamente con las diferencias, o hay que hacer una especie de prediálogo entre todos los miembros de la oposición y fijar unas metas comunes. Sí, muy importante su señalamiento y pregunta, Michelle, pero el diálogo no solo es posible, sino que es necesario. Y precisamente la política es la ciencia de lo posible.
Entonces el liderazgo político tiene que, separado del gobierno, que es oposición al gobierno, tiene liderazgo para ver más allá de sus intereses propios, que por supuesto no los van a tirar por la borda, a cambiar sus intereses, pero vincularlos con interés, con visión de nación, y tienen que hacer posible, precisamente, y eso se requiere un trabajo previo que ya se comenzó a hacer. Yo escuchaba precisamente Canal 10 acá a don Alfredo César, líder del Partido Conservador, señalando que ya han habido una serie de contactos, ¿verdad?, en este sentido. Y también he escuchado a don José Palé, ¿verdad?, de la Alianza Cívica. Yo creo que esos contactos tienen que dinamizarse, porque, y ojalá que tenga yo razón, ¿verdad? Pero yo preveo que un diálogo nacional está más próximo de lo que uno pudiera creer. Y creo que es positivo porque eso lo están esperando, por supuesto, los empresarios para un mejor ambiente, para atraer las inversiones y desarrollar la producción, ¿verdad? Sí, un diálogo pronto, aunque el gobierno ha dicho pues prácticamente que no quiere dialogar, pero usted lo ve que está más posible con el hecho de que esté el tema de las sanciones de la Unión Europea y el hecho de que sí se vaya a involucrar a los partidos políticos. Entonces veo una apertura de parte del gobierno al ver que no solamente va a estar la Alianza Cívica, sino también integrando partidos políticos. Miren, en el gobierno, por supuesto, hay protagonistas que tienen experiencia en estas iniciativas de diálogo. Yo recuerdo, pues ustedes no habían nacido, estaban todavía muy niños cuando los diálogos en el marco de Esquipula, que señalaba también el doctor Fanor Avendaño, cuando se dio eso, ¿verdad? Primero se sentaron representantes de países que se consideraban que estaban en completa contradicción, y uno de los protagonistas relevantes, inclusive, que tiene un gran mérito, fue en ese tiempo el presidente Daniel Ortega, junto con sus colegas Cerezo, que está ahora en el SICA, que creo que va a jugar un rol aquí importante, además de la OEA de la Unión Europea, Napoleón Duarte, ¿verdad?, que estaban en posiciones confrontadas, el presidente Ascona Hoyos y el presidente Aria, y formaron Esquipula. Y en ese momento recordamos, creo que fue al comandante Borges, señalar que primero se apagaba el sol, que se caían las estrellas, los mares se secaban antes de dialogar con la contra. Yo recuerdo cuando llegaron al país, que aparecieron en la escalinata del avión, pues en ese tiempo no habían mangas que se conectaban directamente, sino que uno bajaba al piso, ¿no? Al pavimento. El doctor Adolfo Calero con Azucena Ferré y otros más ahí, con una bandera de Nicaragua, que a propósito tenemos la bandera ahí guardada, ¿verdad? Señalando, bueno, dice, las estrellas ahí están todavía, creo que el mar no se ha secado todavía, esperamos que mañana salga el sol, ¿verdad? Entonces le digo, esas son posiciones políticas. Vemos el reciente ejemplo en el Ecuador, ¿no?, donde hay una situación de tensiones que son acumuladas de años anteriores, etcétera. Lo que hasta hace unos pocos días decía el presidente Moreno, Lenín Moreno, era que dialogaba, pero que el decreto que había sacado se mantenía, como varió. Entonces, la política es eso, es simplemente ver las consideraciones, y yo creo que en esto todos, gobierno, oposición, cuando hablo oposición, estamos hablando de, por supuesto, Alianza Cívica, pero también partidos políticos y los otros sectores sociales y económicos concertados, tienden que propender al bien común. O sea, yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, hay que hacer más oración,
para que efectivamente fructifique. Ingeniero, el plazo para la Comisión Especial de la Organización de Estados Americanos para brindar este informe que está supuesto a verse es el 11 de noviembre. ¿Cree usted que el gobierno podría estar convocando a un diálogo nacional con partidos políticos y restos de sectores antes de que se vence este plazo? Mire, posiblemente, aún desde antes de esta iniciativa de la Unión Europea, hay contactos que no están a la vista, pero que suceden entre altas instancias del gobierno y actores, ¿verdad? A nivel internacional y posiblemente algunos a otros actores nacionales. Yo he tenido conocimiento de que han habido unos contactos en semanas anteriores. No conozco hasta el momento los resultados, pero sin duda esto está todo articulado, ¿no? Y lo que tome decisión la Unión Europea o las iniciativas de la Unión Europea con el gobierno norteamericano, la OEA, también tienen vasos comunicantes. Y el gobierno no está solo aquí sentado y esperando, y claro, tiene expresiones para desalentar a sus adversarios, ¿verdad? Y alentar a sus bases, por supuesto. Y también del otro lado la oposición también, ¿verdad? Tiene posiciones para desalentar el gobierno y alentar a sus seguidores, ¿verdad? A la gente que le está precisamente apoyándole. Eso es parte del accionar político. Pero en la política real está en que, en efecto, tendrán que haber esos contactos y estas iniciativas, por ejemplo, que el 17 vence el tiempo, no es que ese día va a presentar su informe, pero es el último sino día que es el último día y se supone tomará sus días para preparar, presentar, pero también para dar espacio. Lo cierto es que hay una oportunidad nueva que se nos presenta al país, por supuesto al gobierno, a la administración del señor Ortega, ¿verdad? Pero también a los nicaragüenses y todos concernidos de esto, que queremos lo mejor para Nicaragua, tenemos que prepararnos mejor. Ese es el llamado que se está haciendo. Y en este sentido, los líderes de la oposición, de la alianza cívica, de los partidos políticos, de la empresa privada, de los grupos sociales, tienen que hacer un mayor esfuerzo para concertarse mejor. Hay iniciativas que se han presentado, ustedes acá han promovido el conocimiento de casi todas ellas, ¿verdad? Y el gobierno también tiene una serie de propósitos y yo creo que vienen cosas buenas para Nicaragua en general y solamente llamo que tengamos, por supuesto, a Dios rogando y con el mazo dando, pero hacer más oración, ¿verdad? Que eso definitivamente es potente. Don Agustín, prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría que nos diera sus conclusiones con respecto a que si se diera ese diálogo entre la Alianza Cívica integrada también por algunos partidos políticos, ¿qué sería lo primordial para hacer ese diálogo? Primero, las condiciones. Creo que la situación de jóvenes y de personas que están restringidos de libertad, etcétera, en prisión, tiene que resolverse claramente. Mejorar la convivencia democrática, por supuesto, y un tema que es claro es darle al soberano, que es el pueblo de Nicaragua, la facultad, que además es su derecho, para que en un futuro que habrá que definir, ¿verdad? Este año, el próximo o en el 2021, escoger a quienes de una manera democrática, transparente, van a estar conduciendo los destinos de Nicaragua. Estamos hablando de elecciones. Okay. Perfecto. Muchísimas gracias, don Agustín. Esperamos tenerlo en siguientes ediciones de Acción 10 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más.